Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan y ven mi pantalla? Sí, Doc, se escucha y todo se ve. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver hoy la clase de neuroinfecciones. Un tema resumido, pero hay algunas cosas que vale la pena tomar en cuenta y se va a facilitar mucho el entendimiento conforme vamos avanzando. Ya estamos entrando prácticamente a la patología y van a ver que es mucho más sencillo siempre y cuando pongamos atención y tratemos de hacer nuestra unidad clínica. Bien, como lo platicamos el primer día de clase, la unidad clínica hace que yo tenga que ver que una patología puede tener una evolución aguda, subaguda o crónica. En el caso de las neuroinfecciones, podemos tener las tres posibilidades. Por lo general, un proceso meningoencefalítico será agudo. Sin embargo, pacientes con infecciones previas, neumónicas, vías urinarias o lo que sea, pues a veces están recibiendo tratamientos que hacen que la infección del sistema nervioso tenga una evolución subaguda. Y la otra posibilidad, la infección crónica. Hay algunos patógenos que nos van a ocasionar enfermedades infecciosas crónicas, como la sífilis, por ejemplo, o LUES, como por ejemplo los que antes se llamaban virus lentos, que ahora son priones, como la enfermedad del Creutzfeldt-Jakob o enfermedad de las vacas locas. Bueno, son enfermedades crónicas. Bien, eso es en cuanto a la evolución. La localización de la infección puede ser variable. La pía madre y la aracnoides en conjunto se llaman leptomeninges, pero también se puede inflamar la dura madre. Si la infección se mantiene solamente en las meninges, será meningitis. En cuanto ya compromete la corteza cerebral, Compañero, ¿se dejó de escuchar o solo soy yo? No, sí se dejó de escuchar. No se dejó de escuchar. Creo que otra vez lo va a sacar. a ver, chavos, ya, si se ve mi pantalla y me oyen. Sí, Doc. En efecto, Doc. Sí, doctor. No, es que de repente se me saca esta cosa, pero espero que ya no. Bueno, entonces, de acuerdo a la extensión, tendremos entonces
el término que vamos a utilizar. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabremos por el cuadro clínico que el paciente presenta. Entonces, le vamos a llamar meningitis, será uno de ellos. Es muy importante la vía de infección. La vía más frecuente es la vía hematógena. Y una infección que puede venir del pulmón, del corazón, de la piel, por supuesto de la faringe, oído, la sinusitis o heridas por traumatismos directos, sobre todo traumatismos abiertos. Algo muy importante, por ejemplo, cuando los gérmenes llegan por vía de la sangre, por vía hematógena, es que se rompa la barrera hematoencefálica, que veremos un poquitito más adelante. Once inside the body, the viruses make copies of themselves and enter the bloodstream. Viruses travel through the bloodstream to the brain, where they cross the border between the bloodstream and the brain into the cerebrospinal fluid. The viruses spread throughout the cerebrospinal fluid and infect the cells of the meninges. The meninges become inflamed as the immune system begins to fight off the infection. El proceso inflamatorio infeccioso puede abarcar todas las meninges, iniciando con las leptomeninges y alcanzando la dura madre y muchas de las veces también la corteza cerebral. Evidentemente el material purulento que vemos ahí pues puede ser frecuente tanto en las infecciones bacterianas como virales. La disminución del espacio subaracnoideo seguramente me aumentará la presión de líquido cefalorraquídeo. La barrera hematoencefálica es una serie virtual, digamos así decirlo, de neuronas o de células que no permiten que los gérmenes o los cuerpos extraños atraviesen la pared vascular. Cuando se rompe la barrera hematoencefálica es cuando puede haber algún proceso infeccioso. Y esto sucede desde el traumatismo craneoencefálico hasta el descontrol metabólico, los pacientes con diabetes, etcétera, cualquier otra situación que agreda a la estructura funcional del sistema nervioso. ¿Qué patógenos tenemos? ¿Qué gérmenes? Bueno, pues tenemos la etiología, pueden ser virus, bacterias, hongos, parásitos como los cisticercos o priones, que pueden ser cualquiera de ellos los que nos afecten desde el punto de vista etiológico. Y bueno, una definición de lo que es la meningitis en sí es la infección o inflamación de espacio subaracnoideo, la aracnoides y la pia madre. Van a variar las infecciones de acuerdo a la edad y a la condición física del paciente. En las meningitis bacterianas, sobre todo, y también un poquito en las virales, pero más en las bacterianas puede haber un proceso purulento. Y entonces tengo secreción que avanza y que se cubre todo el cerebro, así como zonas de hemorragias capilares de la corteza cerebral. Viral meningitis is an infection occurring mostly in children under age 5. It happens when certain viruses invade the meninges, which are the tissues that cover and protect the brain and spinal cord. The meninges are arranged in 3 layers. The layer that actually touches the brain and spinal cord is called the pia mater. The spiderweb-like middle layer is called the arachnoid mater. The outermost and toughest layer is called the dura mater. Cerebrospinal fluid, which also protects the brain and spinal cord, flows between the meninges and over the surface of the brain. The most common cause of viral meningitis is a type of virus called enterovirus. Realmente el proceso fisiopatológico de las meningitis virales bacterianas es muy parecido. Aquí es donde empezamos que, por ejemplo, en el siglo pasado, vean, 1984, había una equivalencia muy significativa de
Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, esto pues cambia y, por ejemplo, unos años después hay un predominio significativo del Streptococcus pneumoniae. En esta parte de la plática les comento, esto y el tratamiento es cambiante. Seguramente en la actualidad, vean cómo pasan los años y han disminuido la frecuencia de los procesos neuroinfecciosos. Seguramente ya esto puede haber cambiado. Y es una de las peticiones que les hago porque es un tema que día a día va cambiando. En la actualidad, 2021, probablemente tengamos muy parecido la estadística, cuál de los gérmenes, en el caso de la meningitis bacteriana, está predominando. Cuando es viral, hay complicaciones porque es muy difícil encontrar cuál de los miles de virus puede ser el que cause la infección. Sin embargo, hablaremos un poquito de los procesos virales más adelante. Entonces, primer punto de tarea que tienen ustedes que buscar es, en la actualidad, qué germen es el que más frecuentemente me está ocasionando neuroinfecciones en la actualidad en las personas. Lo que cambia, por ejemplo, es que va a ser diferente en los neonatos, en los niños, en los adultos, en los ancianos o en las personas mayores de 60 años. Claro, los gérmenes pueden ser los mismos, pero probablemente el porcentaje sea el que cambie o se ajuste un poquito. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Han cambiado muchas de las situaciones de inmunoprotección que a lo mejor se tienen. Lo mismo condiciones como el traumatismo craneoencefálico, procedimientos quirúrgicos, derivaciones de líquido, la colocación de válvulas para hidrocefalia, por ejemplo, o pacientes con procesos inmunosupresores por naturaleza, como podrían ser pacientes trasplantados o pacientes con tratamientos con inmunomoduladores, como el caso del lupus, de la artritis, de la esclerosis múltiple, etc. Factores de riesgo en neonatos, bueno, pues coriamnitis, complicaciones de trabajo y resolución de parto, bajo peso al nacer, infección materna prenatal, ruptura prematura de membranas, etc. Lo que bueno aquí, pues son factores de riesgo para que el niño pequeño, muy recién nacido, pueda tener una complicación que de hecho, bueno, la vemos menos, pero sí las hay todavía. Y hace muchos años, hace 40 años, 30 años, esto era prácticamente de todos los días. En adultos también tenemos situaciones o factores de riesgo como el alcoholismo, problemas hepáticos como la cirrosis, factores inmunológicos, alteraciones de la inmunidad celular, de pacientes esplenectomizados, diabéticos, con descontrol de cifras de glucosa, etcétera. Bien, hay una vía directa de infección en el caso del traumatismo con algún objeto punzocortante o las heridas de proyectil de arma de fuego. Es una invasión directa de la infección. Podremos tener también vías de entrada, el proceso neumónico y el proceso hematógeno, y en pacientes incluso que hacen enfermedad infecciosa que conocemos como septicemia, en que el paciente está infectado por todas partes. O focos sépticos, pacientes que tienen, por ejemplo, endocarditis bacteriana. Entonces, esos pacientes pueden estar mandando trombos sépticos a la circulación y llegar a la circulación cerebral específicamente. El diagnóstico de la meningitis bacteriana lo vamos a hacer por la sospecha clínica, principalmente el síndrome febril, cefalea, vamos a tener signos de irritación meningia. Hacemos la punción lumbar, tenemos líquido cefalorraquídeo si es que hacemos primero una tomografía y el paciente no tiene hidrocefalia ni una masa ocupativa, como un absceso, por ejemplo, entonces sí le podemos hacer punción lumbar. El líquido cefalorraquídeo se manda al laboratorio, citoquímico, cultivo, etc. La tomografía y la resonancia, bueno, la tomografía se sugiere de inicio antes de hacer la punción, pero cuando vemos resonancia también podemos encontrar algunos cambios significativos.
El cuadro clínico de la meningitis bacteriana es aquel paciente de cualquier edad con fotofobia. Después de eso se agrega, en lo que vemos, se agregan crisis epilépticas, como el caso de este pequeño, con una neuroinfección que tiene espasmos infantiles o neutropenias. Vean, de cada brinco de esas crisis, hasta el 40% de los casos. El paciente, cuando está ya letargado, con problemas de conciencia, quiere decir que ya de una meningitis pasó a una encefalitis. En algunos casos, podemos tener además lesiones purpúricas o petequiales en los niños con neuroinfección, como las que ven aquí, que sería el caso del meningococo. Pues el niño con un proceso neuroinfeccioso que tiene un chorro de lesiones purpúricas, así como en acá, o petequiales, se trata de meningococo, la causa del problema. Evidentemente, la inflamación de las meninges me da los signos de irritación meningia que ya platicamos. Hay que hacer diagnóstico diferencial con hemorragia subaracnoidea, pero generalmente se identifica bien cuando se trata de una infección. La punción lumbar, una vez que hicimos una tomografía y se puede hacer, es el método diagnóstico de elección, en donde además de medir la presión, que si es un proceso bacteriano infeccioso va a estar muy aumentada, ver el aspecto del líquido. El aspecto debe de ser agua de roca y generalmente el proceso purulento o bacteriano e incluso viral se podrá ver discretamente o muy turbio el líquido, inclusive amarillento. El examen citoquímico, el que vamos a revisar ahorita, cultivo, tinciones especiales para hongos, para bacterias, BDRL no lo pusimos aquí, para SIDA, perdón, es BDRL para sífilis, etcétera, ¿no? Y esto de proteína 14-3-3 es para buscar encefalopatía espongiforme como el Creutzfeldt-Jakob. Bueno, si tengo un material purulento, entonces, pues sí, ya seguramente es un proceso neuroinfeccioso. Vean el líquido cefalorraquídeo, turbio, un poquitito, tal vez con alguna gotilla de sangre, pero más bien turbio el líquido comparado con el líquido cefalorraquídeo normal. En el caso de la meningitis bacteriana, tendremos generalmente un incremento de los leucocitos y glucosa disminuida y las proteínas aumentadas, mientras que en el caso del proceso viral, incremento de leucocitos, principalmente linfocitos, y unos cuantos macrófagos, pero la glucosa en el viral generalmente va a ser normal. Entonces vemos nosotros que la presión de apertura normal, que es de 5 a 15, va a estar incrementada en la meningitis bacteriana y no tanto en la viral. El número de células normales es de 0 a 5 en el líquido cefalorraquídeo, pero vean que en la bacteriana puede llegar hasta 2000, mientras que en la meningitis viral nada más se llegará hasta 100. O sea, y además aquí predominan los linfocitos y con las bacterianas predominan los polimorfonucleares. Obviamente va a haber gérmenes en la bacteriana, gram negativos, gram positivos, ácido alcohol resistente, la tuberculosis. La glucosa va a estar disminuida en la bacteriana, las bacterias comen más glucosa y las proteínas usualmente van a estar un poco incrementadas, precisamente, o mucho incrementadas en el proceso bacteriano y no tan incrementadas ni levemente en el proceso viral. Entonces ya con las tinciones especiales buscamos el estreptococo, el hemófilus, que podemos ver, el neumococo, el diplococo y Neisseria meningitidis, etc. Si le hacemos tomografía al paciente podemos observar esto, un reforzamiento meningio. Incluso en la resonancia magnética puedo ver el reforzamiento y algunas veces ya con compromiso cerebral, que eso me va a hablar ya de un proceso meningoencefalítico. Ya que tengo el diagnóstico, incluso antes del laboratorio, pero tengo un diagnóstico clínico, empiezo con medidas generales. El paciente, evidentemente, dar tratamiento sintomático para la fiebre, para el dolor, etc. Además, medidas antiedema, ahí se pone en duda la utilización de esteroides, porque se sabe que los esteroides pueden también comprometer un poquito más el sistema inmunológico. ¿Y cuál sería el tratamiento específico? Bueno, pues los antibióticos. En el caso
de la meningitis bacteriana y probablemente antivirales en la encefalitis o meningitis viral. ¿De qué depende nuestro antibiótico? Pues depende de la edad del paciente, factores de riesgo, los resultados que podamos tener en cultivos e incluso en antibiogramas. Este es el otro punto que quiero tocar con ustedes en cuanto a los cambios que existen. Hablamos de tratamiento empírico cuando no tengo yo más que un diagnóstico clínico, ¿sí? Tengo un diagnóstico clínico, pero no tengo el soporte, no tengo yo un líquido cefalorraquídeo. El paciente llegó a las 4 de la tarde a urgencias y pues a esa hora lo reviso, le vamos a programar sus estudios, hay que ver, hacerle su punción lumbar y sus exámenes de laboratorio, pero esto va a pasar. Para que esto suceda, pues va a pasar un poco de tiempo. Entonces, antes que otra cosa, voy a empezar ya con la sospecha clínica en darle un antibiótico de amplio espectro. Y eso es lo que les voy a decir. Fíjense, hace 30 y tantos años, esta misma diapositiva aparecía en el primer renglón penicilina y en el segundo cloranfenicol, que era lo que se utilizaba. En la actualidad ya seguramente hay mucho más antibióticos. Esto por eso hay que ponerle una palomita, que es lo que tienen que revisar ustedes. Tratamiento con los nuevos antibióticos para la meningitis bacteriana. Todavía hasta hace unos años, la ceftriaxona o la cefotaxima, antibióticos de amplio espectro que podían utilizarse en forma empírica, quiere decir, sin tener todavía el resultado del líquido cefalorraquídeo para los pacientes y con algunos otros antibióticos que se pueden utilizar, pero esto era muy importante, que hablábamos de tratamiento empírico. Diferente un poco que los procesos virales. There is no treatment for most viruses that cause meningitis, though most people Que no recover tienen on un their tratamiento own específico. within 2 weeks. Entonces, pues no sabemos cuando les llega un paciente, tenemos dudas si es un proceso neuroinfeccioso bacteriano o viral. Generalmente empezamos con antibióticos y bueno, los antivirales todavía no están así como que muy demostrado que funcionen en los procesos de encefalitis viral. De hecho, el término de tratamiento empírico, ¿vean? No es chisme, aparece en las publicaciones. Claro, esta publicación igual tiene muchísimos años, pero ¿qué debo de ver yo? ¿O qué van a buscar ustedes en la literatura? Que sería muy bueno hacer un pequeño cuadro sinóptico. Por ejemplo, ¿qué debo de buscar en la literatura? Primer punto, grupos de pacientes, características del paciente, edad del paciente, procesos o pacientes con problema inmunológico, compromiso inmunológico o algunas otras características del paciente. Segundo, el tipo de germen, bacteria, incluso lo que pueden encontrar acá como posibles patógenos y, por supuesto, los nuevos antibióticos. Acá lo que ven es ampicilina, pero no, esto es lo que cambia. Entonces, eso es como una tarea. Vamos a hacer una tablita así. Características del paciente, tipo de germen, tipo de bacteria y características de nuevos antibióticos. De la misma forma, estos antibióticos también pueden ir cambiando de acuerdo al tipo de germen, como habíamos comentado, y la otra situación, el tiempo de duración de la terapia antibiótica, porque a veces el paciente lo ingresamos el domingo con un cuadro de meningoencefalitis. A los 3 días, martes, miércoles, ya el paciente está perfecto, respondió al tratamiento. Sí, solo que apenas llevamos 3 días de tratamiento. Entonces, hay que ver que depende del tipo de antibiótico para el tipo de germen o bacteria, es el número de días que se sugiere que el paciente tenga o tome el tratamiento. Por eso es importante también
ver la terapia, el tiempo de duración de la terapia, porque si no, ¿qué pasa? Bueno, pues podemos tener un incremento de la infección, recidiva de la infección, o un rebrote, pues, de la infección que no acabó de matar todas sus bacterias. Bueno, cuando el cuadro clínico, entonces, pues el paciente con fiebre, cefalea, náusea, vómito, fotografía, etcétera. Pero con el momento, acá, esto con signos meningios, porque aquí falta poner signos meningios, bueno, ahí lo que tenemos es un proceso de meningitis. Pero cuando el paciente ya comienza aletargado, cambios en la conciencia, crisis epilépticas, que pueden suceder, como ya vimos, en el 30 o 40 de los casos, entonces ya hay compromiso encefálico y ya cambiaría el término de meningitis por meningoencefalitis. Entonces, este cambio hace que yo tenga ya en mente pacientes que tienen conjuntamente datos extracerebrales como cerebrales tendrán una meningoencefalitis bacterial, viral, etc. Bacteriana, viral, tuberculosa, cisticercosa, etc. Y en cambio, hay pacientes que no tuvieron, a lo mejor no tienen fiebre, no tienen cefalea, ni náusea, ni vómito, pero ya empezaron con conducta apática, aletargados, somnolientos, irritables, agresivos, medio psicóticos. Esos pacientes están debutando con una encefalitis. There is no Y que por treatment lo for most general puede viruses that ser cause viral. meningitis. Eso Though lo most tenemos que people ir recover on investigando their own para que, within 2 porque weeks. la unidad clínica me va a hacer sospechar si es bacteriano o viral. De cualquier forma, por lo regular ponemos antibióticos. Las encefalitis se definen como un proceso supurativo del parénquima cerebral asociado casi siempre a procesos inflamatorios de la meninge. Importante, meningoencefalitis, cuyas manifestaciones clínicas pueden ser primarias o secundarias de acuerdo al tipo de infección. Las encefalitis pueden ser virales, tuberculosa, micótica, cisticercosa y otras bacterias que pueden ocasionar las encefalitis. Aquí en los ejemplos tenemos, por ejemplo, la cisticercosis. Tenemos, por ejemplo, la meningitis tuberculosa, cuyo proceso supurativo va a la base del encéfalo. Denme un segundo, chavos, un segundo. Bueno, Doc, ¿qué tal? Sí, de la hemorragia. Sí. Sí. Ya bajó la hemorragia. Ajá. Ok. Ajá. Para buscar el aneurisma. Pues yo creo que no, porque pues es otro proceso, es otro procedimiento, también es costoso y vamos a suponer, no, nada, vamos a suponer que sale un aneurisma, pues no se va a meter. Ahorita a lo mejor el proceso del COVID ya está pasando y que ya está negativo. ¿Y qué secuelas va a dejar? Entonces sí, yo creo que nada más medidas antiedema, a lo mejor darle otros bolitos de cortisona o de esteroide y nada más, ¿no? Todavía sigue en terapia, sí. Y ya despertó. Ajá. Sí.
Sí. Ok. Muy bien, Doc. No, yo creo que no. No, pues hay que llevarlo más bien suavecito y en cuanto esté ya en condiciones de mandarlo a casita, pues no sé si con sondita y todo, pues nada más, porque va a recuperar muy lento. Ujú. Sí, Doc, ándale pues. Adiós, hasta luego. Bueno, perdón, entonces puede ser cualquier etiología. A ver, vamos a ver qué pasa con los virus. Los virus pueden entrar al sistema nervioso por varias vías. Vamos a ver esta vía de replicación, entrada y replicación viral. La vía gastrointestinal, como los enterovirus, piel, urogenital, como el varicela zoster, Epstein-Barr, VIH, y vía respiratoria, por supuesto, en donde entran diseminándose al sistema nervioso. La vía hematógena, con el incremento en el virus por vía hematógena de la sangre, llegando hasta los capilares y replicación en células endoteliales y entrando más bien al líquido cefalorraquídeo por los plexos coroides. Y entonces establecer ya un proceso meningoencefalítico viral. La otra vía es la vía que se llama transporte axonal retrógrado. El ejemplo de esto es el virus de la rabia, que entra por un nervio periférico y asciende en forma retrógrada hasta la médula espinal y hasta el sistema nervioso central, que serían las vías de infección viral. Muy importantes estas de entrada, porque por acá, por ejemplo, respiratorio, también vamos a ver el virus del herpes, que aquí lo tenemos, virus herpes simple, el virus también del herpes y el coronavirus entran al sistema nervioso por la vía respiratoria. En los pacientes con resonancia magnética que tienen encefalitis, ahora podemos ver el reforzamiento ahí de la pía madre y algunas veces ya con compromiso del parénquima cerebral. Estas imágenes que me muestran procesos infecciosos locales y esta imagen que ven acá es típica del herpes. El herpes, el que entra produce una encefalitis hemorrágica y que es exactamente la misma que estamos viendo ahora en los pacientes con coronavirus. Una encefalitis hemorrágica necrotizante de amplio predominio en el lóbulo temporal. Y esa es la característica. Después vamos a ver unos artículos que les voy a mandar sobre esto precisamente. El diagnóstico diferencial de los procesos neuroinfecciosos implica muchos otros aspectos, pero sobre todo aquellos que tienen que ver con tres situaciones diferentes. Uno de ellos, la meningitis tuberculosa, que como sabemos ha bajado ya que bajó la tuberculosis pulmonar. Puede haber tuberculosis en otro nivel, pero ha bajado la frecuencia. La formación de pequeños tubérculos blancos con exudados gelatinosos es exactamente igual a lo que sucede en el cerebro, provocando un exudado gelatinoso abundante, es decir, material purulento, cuyo peso molecular hace que todo el material purulento se vaya hacia la base del encéfalo, comprometiendo al tallo cerebral, pero sobre todo el origen aparente de los pares craneales. Por eso, pacientes como la que vimos, que tiene una parálisis facial periférica bilateral, porque tuvo un proceso inflamatorio meningio con exudado que se fue a las meninges de la boca. Abre la boca grande. Por eso la diferencia entre la meningitis bacteriana y la meningitis tuberculosa, sí se ve, ¿verdad, chavo, en pantalla?
Sí, Doc. Enséñame los dientes. Sí. Cierre los ojos fuerte, fuerte, como si hubiera entrado chile o jabón. Eso. Abre la boca grande. Entonces, Ciérrela. la diferencia Enséñame los entre la dientes. meningitis bacteriana y la meningitis Y cierre los tuberculosa ojos fuerte, las es dos que la cosas al mismo meningitis tiempo. bacteriana Muy provoca bien. un material purulento en todo el encéfalo, mientras que la meningitis tuberculosa más bien en la base del encéfalo. Eso hace que afecte pares craneales y provoque compromiso de neurona motora por afección de la vía piramidal a nivel del tallo cerebral. Otras situaciones que pueden comprometer, como por ejemplo apatía, irritabilidad, actos como de encefalitis, estupor, confusión, etc. Bien, en las pruebas de laboratorio vamos a tener un incremento en la celularidad, principalmente en leucocitos, la glucosa va a estar baja en la tuberculosis y las proteínas elevadas. La prueba característica es el VAR, ácido alcohol resistente, en líquido cefalorraquídeo. Bien, las complicaciones que pueden tener cualquiera de ellas son la vasculitis, principalmente la tuberculosis y la cisticercosa, que vamos a hablar de ellas, los abscesos cerebrales, la empiema, la hidrocefalia, la formación de abscesos piógenos como estos abscesos que vemos ahí, que son complicaciones de las neuroinfecciones, y que es un toxoplasma, que es uno de los dos agentes oportunistas más frecuentes. Y el criptococo los vemos en pacientes con problemas de inmunosupresión, como los pacientes con HIV. Entonces, platicamos en 4 imágenes de estos dos. El criptococo es causado por el criptococo neoformans, la infección más frecuente por hongos del sistema nervioso. Puede entrar por piel, mucosas y aparato respiratorio. Aumenta la presión intracraneal, provoca demencia, ataxia cerebelosa, paraparesia espástica, y básicamente el criptococo entra microscópicamente y se difunde por diferentes partes a través del líquido cefalorraquídeo y compromete el cerebro. El diagnóstico se hace con una prueba que se llama tinta china a nivel del microscopio. Ponemos una pequeña gota de tinta china y una gota de líquido cefalorraquídeo en el microscopio y lo vemos, y resulta que a través del microscopio, gracias a su cápsula birrefringente de los pequeños criptococos, veo esto precisamente. Todo lo negro son partículas de tinta china, pero los criptococos, que son esas rueditas, andan por ahí nadando en la tinta china. Entonces, este es el diagnóstico en la prueba de tinta china que se pide específicamente. El otro agente es la toxoplasmosis. Toxoplasma gondii es el agente causal y puede haber dos tipos, la infección congénita y la infección adquirida. Congénita, bueno, es el resultado de la parasitemia de la madre, mientras que la adquirida la vamos a adquirir, valga la redundancia, por la ingestión de carne cruda de vaca, contacto con heces de gato o manipulación de corderos. La forma adquirida generalmente me da un tipo de crisis epilépticas como las mioclonías, asterixis y datos de meningoencefalitis. Esta es la adquirida, que es aguda. La que se adquiere en nacimiento puede pasar desapercibida por mucho tiempo, aunque puede aparecer con fiebre, exantema, crisis convulsivas, hepatoesplenomegalia, correctnis y microcefalia. Y de repente son niños que pues nacieron con cierto tipo de retraso, pero pues no se dan cuenta, no los dicen. Pues sí, al final los llevan a consulta porque un día tuvo una convulsión. Y resulta que los llevan porque convulsionó, pero cuando ustedes lo ven es un niño que tiene una cabeza chiquitita. Y además un ojito no ve. Y está panzoncito, pero más bien porque tiene hepatoesplenomegalia. Entonces son situaciones del nacimiento. El toxoplasma puede ser difuso, pero puede crear lesiones anulares, como la que vemos aquí, y que es una lesión anular con gran cantidad de edema. Ahora ya sabemos en tomografía, una cápsula hiperdensa con edema perilesional. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Chavos.
Disculpe, doctor. Entonces, como tratamiento empírico para meningitis bacteriana es ceftriaxona y cefotaxima, ¿verdad? Y cualquiera de los dos, pero eso es lo que les había comentado. A lo mejor ahorita hay una publicación más reciente, hay que buscar en Infecto, de que diga, alguna publicación que diga, bueno, pues como han cambiado el estreptococo, el neumococo, ya han cambiado las infecciones, los agentes causales, es probable que ahora ya me salga por ahí algún otro antibiótico diferente, algunos de los muy nuevos, que por eso valdría la pena que eso lo repasaran y que hiciéramos alguna anotación en cuanto a lo nuevo para los procesos. O sigue siendo igual, eso hay que checarlo, ¿no? A ver, que digan, no, ¿sabes qué? Sigue siendo los mismos gérmenes, los mismos antibióticos. De entrada, en sector salud, pues esos que les acabo de poner ahí son los que se tienen en el sector salud. A lo mejor los nuevos, los antibióticos de mucho más amplio espectro, son antibióticos nuevos, muy caros, que no vamos a tener en el internado o en el servicio social, ¿no? Pero esto está bien. Si ustedes empiezan con ceftriaxona o cefotaxima, perfecto. Ok, gracias, doctor. Creo que una compañera puso en el chat algo. ¿Ah, sí? A ver. A ver. A ver, no veo. ¿Pusieron algo? Sí, doctor, pregunta Sí, doctor. José Ramírez que si el diagnóstico de la tuberculosis se hace únicamente por VAR o hacemos PCR para ver la especie de microbacteria. Claro. No, el VAR es la prueba en líquido cefalorraquídeo inicial, ¿no? Pero por supuesto, el PCR, pues ya es así como que un poquito más sofisticado. Y sí, pero definitivamente se puede hacer por PCR. Si están ustedes en un Instituto Nacional de Salud, en un hospital donde tengamos todos los recursos, pues se puede hacer. Excelente. Si ustedes tienen oportunidad de convivir después con alguien de infectología, pues ellos tienen una habilidad ya para manejar todo esto de las pruebas PCR y demás, así muy, muy amplia, ¿no? Conocimiento amplio, y eso puede ayudar muchas veces a que se pueda ir haciendo un seguimiento de la infección. Claro, el PCR es muy importante. Inicialmente la prueba, lo básico, que es lo que les pongo ahí, es el líquido cefalorraquídeo, la parte inicial, cómo vamos a tomar al paciente nosotros, ¿no? Doctor, ¿Sí? una pregunta. ¿Cómo saber o cómo prevenir la toxoplasmosis congénita? ¿Cómo saber que la madre está infectada del parásito? Bueno, sí se hacen pruebas. Ya, a ver, este tipo de las neuroinfecciones, por ejemplo, la toxoplasmosis congénita, la cisticercosis, son enfermedades que han venido a menos. Ya es muy difícil encontrarlo. ¿Por qué? Porque ha cambiado mucho los procesos infecciosos de la madre. Hay pruebas muy específicas que tienen que ver y que los ginecos generalmente piden a las madres cuando van a hacer cuando ya van a nacer su hijo y todo. El seguimiento importante con pruebas diagnósticas, pues eso se puede hacer. Igual, como les comentaba hace un rato, ignoro si ahorita todos los ginecólogos pidan eso, sobre todo porque tenemos diferentes niveles socioeconómicos y socioculturales que también, por supuesto, van a cambiar la posibilidad de que una mujer tenga toxoplasmosis. Cada vez lo vemos menos frecuente. En este caso, el tener el conocimiento es saber que puede existir la toxoplasmosis congénita, que les voy a decir que desde hace unos años ya no vemos tantos niños
con microcefalia, con catarata, ya es raro ver en esos niños, ya no hay tanta toxoplasmosis congénita. La que sí hay es adquirida, pero más bien por los procesos inmunosupresores con los pacientitos de HIV o por los pacientes que tienen terapia autoinmune o terapia para padecimientos autoinmunes. Los anticuerpos monoclonales y esas cosas van a ocasionar una baja de defensas y pueden traer como consecuencia una infección oportunista, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, bueno. Muy bien, chavos. Nos vemos mañana. Mañana vamos a platicar de cisticercosis. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, está bien. Hasta mañana. Bye. Adiós.